chicos y chicas, empezamos con esta actividad la resolución de unas cuestiones relacionadas con el cálculo de fuerzas electromotrices. Para ello necesitáis recordar que para que se induzca una fuerza electromotriz en un circuito es necesario que el flujo magnético que atraviesa la superficie que define dicho circuito sea variable. Esto es lo que nos plantean un poco en esta actividad. Nos dice que el flujo magnético a través de una espira varía con el tiempo según la siguiente ecuación que tenemos ahí. Bueno, esta ecuación ya nos están diciendo, con esta ecuación ya nos están diciendo que se trata de un flujo variable, porque nos lo dan en función del tiempo. Existe una relación entre el flujo y el tiempo, por lo tanto podemos deducir que se va a inducir una fuerza electromotriz. El flujo varía en función del tiempo de esta manera que tenemos aquí. Si yo representase gráficamente, esto no me lo piden, pero lo puedo hacer para entender un poco cómo va a variar ese flujo en función del tiempo. Si yo representara flujo en función del tiempo, utilizando la ecuación o la dependencia matemática que me dan, yo obtendría una función o una gráfica de este tipo. Es decir, el flujo disminuye con el tiempo. Luego, como existe una variación de flujo, va a existir una fuerza electromotriz inducida. Nos preguntan en el apartado A que calculemos el flujo que atraviesa la espira en el instante inicial y a los 2 segundos. Ahí vamos a comprobar que efectivamente el flujo es distinto y por lo tanto es variable. Para calcular el flujo magnético en los 2 instantes de tiempo que me dan, simplemente tengo que sustituir en la expresión de flujo, donde pone t, poner en este caso 0 segundos. Vemos que el flujo inicial es de 3 Weber. Si yo quiero calcular ahora el flujo a los 2 segundos, simplemente sustituir, donde pone t, poner 2 y obtengo un flujo de 2 Weber. Vemos que el flujo es variable, por lo tanto en ese intervalo de tiempo se ha inducido, mejor dicho, una fuerza electromotriz, que es la que pasamos a calcular en el apartado B. Sabemos que la fuerza electromotriz se puede calcular a partir de la ley de Faraday, que nos dice que simplemente derivando la expresión del flujo magnético en función del tiempo, yo puedo obtener la fuerza electromotriz inducida. Esta expresión la podemos usar fácilmente en esta ocasión porque efectivamente tenemos una expresión del flujo o una expresión de flujo en función del tiempo. Simplemente lo que tenemos que hacer es derivar dicha expresión en función de t, lo que obtenemos o lo que hace es obtener un resultado de 0,5 voltios. Esta sería la fuerza electromotriz inducida en el circuito utilizando el flujo variable que nos dan al principio o en el enunciado. Nosotros también podríamos haber calculado el flujo la fuerza electromotriz a partir de la ley de Faraday, pero entendiendo que esa variación de flujo es uniforme. Eso provocaría que la derivada se convierta en simplemente una variación o una división, en este caso un cociente de incremento, un cociente de variaciones. ¿Eso qué significa? Pues significa que simplemente restando un flujo final menos un flujo inicial y dividiendo esa resta entre el intervalo de tiempo en el que se ha producido, yo podría calcular perfectamente el valor de la fuerza electromotriz inducida. Cuidado con este signo menos porque provoca que estos parámetros alteren el orden. Simplemente lo que tengo que escribir entonces es flujo inicial menos flujo final entre delta de t. Esos flujos iniciales y finales serán precisamente los flujos que yo he calculado en el intervalo de tiempo que me han pedido en el apartado anterior. Por lo tanto, simplemente restando valores y dividiendo esa resta entre delta de t es el intervalo de tiempo en el que se ha producido esa variación de flujo, en este caso son 2 segundos, yo obtendría 0,5 voltios de fuerza electromotriz inducida. Veis que tanto el resultado obtenido utilizando la derivada como el resultado obtenido utilizando un cociente de incremento pues es exactamente el mismo. En el apartado C me preguntan que calcule la intensidad de la corriente inducida si la resistencia del circuito es de 2 ohmios. Bien, ya sabéis que a partir de la ley de Ohm yo puedo calcular la intensidad de esa corriente inducida simplemente dividiendo el valor de ese voltaje entre la resistencia óhmica de dicho circuito, o lo que es lo mismo, 0,5 voltios entre 2, es decir, 0,25 amperios. Bueno, continuamos analizando el fenómeno de
producción de corrientes inducidas de fuerzas electromotrices y ahora nos vamos a centrar en determinar cuál es el sentido de circulación de esas corrientes inducidas. Si en el ejemplo anterior estuvimos viendo o estuvimos aprendiendo a calcular la cantidad de electricidad generada como consecuencia de un fenómeno de inducción, es decir, la fuerza electromotriz, en este ejercicio vamos a calcular o vamos a determinar cuál es el sentido de circulación de esa fuerza electromotriz. En el ejercicio pasado aplicamos la conocida ley de Faraday. En este ejercicio vamos a aplicar la conocida como ley de Lenz. La ley de Lenz es la ley que nos ayuda a determinar cuál es la dirección y sentido en el que circula una corriente eléctrica inducida. De hecho, el problema me dice que determine cuál es el sentido en que circulará la corriente inducida por una espira circular, ¿vale? Bien, vamos a plantear esta situación que tenemos aquí, la situación que nos dice el problema, pero antes quiero que recordemos o quiero que asociemos una serie de conceptos importantes para poder entender este fenómeno. Mirar, y además vamos a hacer uso de un código de colores que nos van a ayudar a la interpretación del problema. Sabemos que los campos magnéticos pueden producir corrientes inducidas, es decir, los campos magnéticos y sus flujos pueden producir corrientes inducidas. A estos campos magnéticos los hemos llamado campos magnéticos inductores o flujo inductor, siempre y cuando se produzca una variación en dicho flujo. Esas corrientes eléctricas inducidas se van a obtener en un determinado circuito y esa corriente eléctrica, como ya sabemos del tema de campo magnético, va a producir a su vez un campo magnético que se va a conocer con el nombre de campo magnético inducido, que va a llevar asociado un flujo magnético inducido. Bien, estos conceptos quiero que queden claros porque el concepto de flujo inductor y el concepto de flujo inducido nos van a ayudar a entender cuál es el sentido de la corriente, cuál es el sentido de circulación de la corriente inducida. Bien, vamos a determinar en este caso la corriente que se induce en una espira circular situada en el plano del papel, tal cual he dibujado yo aquí, que es atravesado por un campo magnético que sale de dicho plano y que aumenta con el tiempo. Bueno, pues entonces ese campo magnético inductor se puede dibujar más o menos de la siguiente manera. ¿Vale? Me dice que está situada en el plano del papel y que el campo magnético sale de dicho plano, por lo tanto, yo podré dibujar las líneas de campo de esa forma. Si utilizo la simbología de los puntitos y de las cruces, pues yo podré representar ese campo magnético, si miro el plano del papel desde arriba, de la siguiente forma. Serían vectores que salen del plano, luego irían dirigidos hacia mí, y yo tendría pues una situación como la que estoy representando aproximadamente. Bien, ¿por qué se está produciendo o por qué se genera una corriente eléctrica inducida? Porque el flujo magnético del campo inductor varía. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿En qué consiste esa variación? Pues se está produciendo un aumento de líneas de campo salientes. Esta es la causa que produce la fuerza electromotriz en mi circuito. Esa fuerza electromotriz que está producida por esa variación de líneas de campo salientes va a poder tener dos direcciones y sentidos. Es decir, va a poder circular en sentido horario o va a poder circular o va a poder hacerlo en sentido antihorario. ¿Cuál es el sentido correcto de esa fuerza electromotriz inducida? Pues el sentido de la fuerza electromotriz inducida me lo va a dar la ley de Lenz. La ley de Lenz nos dice que la fuerza electromotriz inducida o que el campo magnético inducido como consecuencia de esa corriente se va a oponer a la causa que lo produce. ¿Eso qué significa? Pues que el campo magnético inducido se tiene que oponer a la causa que lo produce. ¿Y cómo me opongo yo a un aumento de líneas de campo salientes? Pues haciendo que mis líneas de campo sean entrantes. ¿De acuerdo? Es decir, por la misma cara que sale las líneas de campo magnético inductor, tienen que entrar las líneas de campo magnético inducido, o lo que es lo mismo. Las líneas de mi campo magnético tienen que hacer esto. ¿Y cuál es la circulación que debe de tener la corriente eléctrica a lo largo de esa espira para que las líneas de campo entren por esa cara que yo he señalado ahí, o entren o estén dispuestas de la forma que yo he señalado ahí? Pues evidentemente
La corriente tiene que circular en el sentido que yo acabo de indicar. Es decir, se trata de un sentido horario. A continuación me hacen la pregunta de qué pasaría si el campo magnético disminuyera con el tiempo. ¿Qué sentido tendría ahora la corriente eléctrica inducida? Bueno, he vuelto a dibujar la situación con la que partíamos en el apartado A, una espira colocada en el plano del papel con sus líneas de campo salientes en este caso, pero ahora esas líneas de campo disminuyen con el tiempo. Es decir, yo puedo afirmar que existe una disminución de líneas de campo salientes en este caso. Esa disminución va a provocar, como ya sabéis, la aparición de una fuerza electromotriz, pero según la ley de Lenz, esa fuerza electromotriz debe oponerse, o el campo magnético que genera, debe oponerse a la causa que lo produce. ¿Y cómo se opone a una disminución de líneas de campo salientes? Pues haciendo que sus líneas de campo sean también salientes. Es decir, yo tengo que conseguir ahora que mi campo magnético tenga esa dirección y sentido. Es decir, en el plano de la espira por la que salen líneas de campo magnético inductor, deben de salir a su vez las líneas de campo magnético inducido. Esto significa que la dirección y sentido que debe de tener la fuerza electromotriz que circula por esa espira debe de ser, en este caso, sentido antihorario.